Buenas noches. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Me alegra oír eso. Hoy pasamos muy bien, paseamos un poco, visitamos lugares que no habíamos visitado por mucho tiempo. Nos comimos una oblea en Florida Blanca, como jamás he comido en mi vida. Generalmente le ponen un poquito de arequipe, pero esta oblea era como una arepa. Muy sabroso. Luego visitamos brevemente Girón, un pueblo, la parte antigua, muy amañador, muy típico. Así que pasamos bien. Queremos agradecerle al hermano Camacho, quien fue nuestro Uber, por habernos llevado. Esta noche quiero hacer una oración especial. Me han pedido que ore por la hermana Nelly Romero. Ella está afligida físicamente y está aquí esta noche. Y vamos a orar especialmente por ella también cuando ahí está. Vamos a orar por ella y también por la reunión de esta noche. Vamos a orar para que el Señor coloque su mano sanadora sobre usted. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso día. Gracias porque hemos podido venir a este lugar para estudiar tu palabra. Queremos pedir una bendición especial para la hermana Romero. Nunca fue tu plan que nos enfermáramos. Es obra del pecado. Pero sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que puedes sanar todas nuestras dolencias si es tu voluntad. Así que pedimos en esta noche que si es tu voluntad, tú coloques tu mano sanadora sobre la hermana Romero, que pueda recuperar su salud. Te pido que le des ánimo, que ella pueda saber que tú estás muy cerca en este tiempo difícil. También pedimos que estés con nosotros al abrir tu santa palabra. Rogamos que no regrese a ti vacía esa palabra. Te lo imploramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Quiero formular una pregunta al comenzar que formulé brevemente en el tema de anoche. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? La respuesta la encontramos en unos versículos que leímos anoche y los voy a leer de nuevo. Isaías 46 y el versículo 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. Y me alegro que estén poniendo las citas en la pantalla, porque a veces yo avanzo muy rápido, leo muchos versículos. Yo sé que es difícil para ustedes conseguir todos los versículos que yo voy mencionando, así que estamos contentos de que han podido colocarlos sobre la pantalla. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Aquí habla Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora viene la razón por la cual Él es el único Dios. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir,
Lo he pensado y también lo haré. Dos puntos claves en estos versículos. Número uno, Dios conoce el fin desde el principio. Por eso Dios puede predecir el futuro. Y como Dios conoce el fin desde el principio, Él puede obrar en la historia para que se cumpla su voluntad. Así que Dios, conociendo todo lo que iba a ocurrir en la historia, Él obra para que se cumpla su voluntad en el curso de la historia. Ahora, las profecías del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas específicamente, marcaban el tiempo preciso cuando el Mesías iba a nacer. Jesús no llegó ni un segundo temprano, ni un segundo tarde. Dios en su presciencia tenía en su calendario una fecha exacta para el nacimiento de Jesús. Ahora, Dios no nos reveló la fecha, porque la gente entonces iba a idolatrar la fecha en vez de recordar al Maestro. Pero Dios tenía una fecha en su calendario divino. Él sabía el momento exacto en que Jesús debía nacer en este mundo. Y ustedes pensarán, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vayan conmigo a Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas 4 y el versículo 4. Nos dice que Dios tenía un momento específico cuando Jesús debía nacer. Dice así: pero cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios estableció, el Mesías nació. Ahora, alguno podría pensar, ¿será que la expresión vino el cumplimiento del tiempo se refiere a una fecha específica? La respuesta es sí, porque hay otro texto que usa una terminología similar y allí se está refiriendo a una fecha exacta. Me refiero a Marcos 1 y los versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora quiero darles un poco de contexto. Para este momento, el Señor Jesucristo ya se bautizó. Para este momento, el Señor Jesucristo ya fue al desierto para ser tentado por el diablo. Y ya había iniciado su ministerio en Nazaret, cuando entró a la sinagoga en Nazaret. Ahora, noten lo que Jesús dijo en el versículo 15. Jesús viene diciendo, ¿qué es lo que dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Se estaba refiriendo a una profecía en el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas. No son semanas literales, son semanas simbólicas, es decir, son semanas que equivalen a años. 70 semanas son 490 años. Y fíjense que en esa profecía dice que al terminar la semana número 69, el Mesías iba a venir. Y eso sucedió en el año 27 de la era cristiana.
el Señor Jesucristo fue bautizado y comenzó su ministerio. Es decir, Jesús comenzó su ministerio en el momento exacto en que indicaba la profecía de las 70 semanas. Y Jesús dijo que el tiempo se ha cumplido. Así que cuando Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se refiere a una fecha exacta que Dios ya tenía en su calendario desde los siglos de la eternidad. Ahora hay un punto muy importante, y es que para nosotros a veces las cosas demoran y pensamos que Dios está demorando, pero cuando se trata de los eventos del plan de salvación, esos planes no conocen ni premura ni demora, se cumplen exactamente según el calendario que Dios tenía desde la eternidad pasada. Quiero leerles una cita que encontramos en ese majestuoso libro biográfico sobre Jesús que se llama El deseado de todas las gentes, la página 23. Dice así: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? La simiente de la mujer te herirá la cabeza, tú le herirás el calcañar. Fue la primera promesa de que a Satanás se le iba a vencer. Así que dice, la venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Es decir, Dios da la promesa y Adán y Eva dicen, bueno, esto va a pasar rapidito. Pero ahora escuchen, dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito. ¿Cuál fue el primogénito? Caín, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Para quiénes tardó? ¿Para Dios? ¿Tardó para Dios? No. ¿Para quiénes? Para Adán y Eva. Sigue diciendo, los que recibieron la promesa primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel, a la cual nos referimos, revelaba el tiempo de su advenimiento. Sin embargo, no interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Eso es lo que la gente estaba pensando. Pero ahora escuchen esto. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. ¿Cómo? Las promesas de Dios, los propósitos de Dios no conocen ¿qué? Premura ni demora. Dios no adelanta su plan ni atrasa su plan. Lo cumple exactamente como lo tenía proyectado desde antes que comenzara el pecado en el universo. Para nosotros Dios se puede dilatar, pero no para Dios. Dios en su mente infinita conoce el fin desde el principio. Tenía una fecha exacta para cada evento del ministerio de Jesús. Ahora yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que Dios tiene en su calendario una fecha para la segunda venida?
¿Creen que Dios tiene una fecha para la segunda venida? ¿Esa fecha se puede adelantar o atrasar? No. Ahora, por si acaso alguno dice, ¿será que Dios conoce la fecha de la segunda venida? Noten lo que dice Marcos 13:32. Marcos 13 y el versículo 32. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun quiénes, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, por lo menos en ese momento, ¿ok? Está hablando de ese momento. Ni el Hijo, sino el Padre. Dios el Padre tiene una fecha para la segunda venida. ¿Nosotros la podemos adelantar? ¿La podemos atrasar? No. Pero yo sé que algunos están diciendo, pero la hermana White dice que Cristo podría haber venido poco después de 1844. Y luego poco después de 1888, eventos importantes en la historia de la iglesia adventista. ¿Cómo dice pastor que Dios no puede adelantar ni atrasar la fecha que Él puso en su calendario desde los siglos de la eternidad? La respuesta es muy sencilla. ¿Ustedes creen que Dios sabía que en 1844 su pueblo no iba a estar listo? ¿Podría haber venido si el pueblo hubiera estado listo? ¿Sabía Dios que el pueblo no iba a estar listo en 1888? Claro que lo sabía. Y por lo tanto Dios, sabiendo que su pueblo no iba a estar listo, que si hubieran estado listos en 1844 hubiera venido, o en 1888 hubiera venido, pero Dios en su sabiduría omnisciente sabía poner la fecha en su calendario conforme a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. ¿Está claro? Ahora, a pesar de que Jesús, esto es muy importante, conocía cada evento del plan de la salvación en el cielo antes que viniera a esta tierra, durante su ministerio el Señor Jesucristo no tenía acceso a todo el plan. Cuando se elaboró el plan de la salvación en el cielo, el Padre y el Hijo se reunieron y trazaron todos los eventos del ministerio de Jesús en detalle. Todo lo que iba a ocurrir durante el ministerio de Jesús, Dios en su omnisciencia habló con Jesús y vieron todo el plan de la salvación, todo lo que Jesús iba a hacer mientras estuviera en la tierra. Pero mientras Jesús estuvo en esta tierra, Jesús no tenía acceso a todo el plan. En el cielo tenía acceso al plan. Vio todo el plan, todo su ministerio, todos los eventos de su ministerio, los vio cuando con el Padre elaboraron el plan de la salvación. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra viviendo como hombre, no tenía acceso a todo el plan. Cada día, vamos a ver, el Padre le revelaba el plan para ese día. ¿Está claro ese punto? Eso lo vamos a mostrar claramente de la Biblia. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo el Padre le revelaba a Jesús a dónde debía ir, qué debía decir, con quién se iba a encontrar, a dónde debía viajar? Cada día, ¿cómo el Padre le revelaba eso al Señor Jesucristo? De 5 maneras. 1, porque tenía una vida intensa de comunión con el Padre a través de la oración. En segundo lugar, Jesús conocía al derecho y al revés las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que apuntaban hacia lo que Él iba a hacer. En tercer lugar, porque Jesús pasaba mucho tiempo en medio de la naturaleza, el segundo libro de Dios, y aprendió muchas lecciones de la naturaleza. Por eso es que Jesús en sus parábolas usó muchos ejemplos de la naturaleza para ilustrar principios divinos en cuanto a su reino.
En cuarto lugar, por la contemplación de las ceremonias del templo. Veía en las ceremonias del templo de Jerusalén, esto algo tiene que ver conmigo. Y cuando tenía 12 años, sus padres lo llevaron a Jerusalén, su primera visita a Jerusalén. Dice en la Biblia que el Señor Jesucristo fue al templo y observaba lo que estaba pasando en el templo, el sacrificio de los animales, el incienso que subía, y él comenzó a entender, esto algo tiene que ver conmigo. Y finalmente, Jesús era muy cuidadoso en observar los actos providenciales de su Padre cada día. Así que Jesús, por comunión con su Padre, el Padre le revelaba cada día cuál era el plan para ese día específico. Ahora, durante el ministerio de Jesús, Jesús usó una frase muy interesante varias veces. Dijo, todavía no ha venido el tiempo. Todavía no ha llegado la hora. Ahora vamos a examinar las referencias a donde Jesús dijo, la hora no ha venido o el tiempo no ha venido. Vayan conmigo a Juan 2 y el versículo 4. Aquí Jesús está en la boda de Caná. Fue a una boda y se acabó el vino. Y la madre de Jesús viene a Jesús y le dice, se acabó el vino. Una calamidad en una fiesta en esa época. Y fíjense lo que Jesús le dijo en Juan 2 y el versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vamos a Juan el capítulo 7, el versículo 6 y el versículo 8. Juan 7, versículo 6 y luego leemos el versículo 8. Los hermanos de Jesús, que eran incrédulos, no apreciaban mucho a Jesús. Dicho sea de paso, no eran hermanos carnales de Jesús, eran hijos de José. Porque José había estado casado antes, María era mucho menor que José. Era una doncella, en otras palabras. Los hermanos incrédulos de Jesús le dieron a Jesús, ve a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y fíjense lo que Jesús dijo en Juan 7 y el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y luego en el versículo 8, Jesús le dice a sus hermanos incrédulos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Saben que Jesús fue a la fiesta? Pero no cuando sus hermanos le dijeron que fuera. No era el momento en el calendario de Dios. Así que dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora vamos a otro texto. Vamos a Juan 7 y el versículo 30. ¿Saben que durante el ministerio de Jesús varias veces procuraron arrestar a Jesús? Los líderes religiosos que odiaban a Jesús varias veces trataron de echarle mano y no pudieron. ¿Por qué? Noten Juan 7 y el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué razón? Porque no había llegado su hora. No era el momento. Noten lo que dice Juan 7 y el versículo 45 y 46. Juan 7, 45 y 46. Ahí dice también que querían prenderle. Dice así, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los líderes habían mandado a unos delegados para arrestar a Jesús.
Y fueron para arrestar a Jesús y entonces escucharon las enseñanzas de Jesús. Y fíjense lo que dice, siguiendo el pasaje. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No pudieron arrestarlo. Noten Juan, el capítulo 8 y el versículo 20. Juan 8 y el versículo 20. Aquí encontramos otra vez que quieren arrestar a Jesús, pero no pueden. Y fíjense la razón. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Qué interesante. No ha llegado su hora. No ha llegado su hora. Jesús, durante su ministerio, no tenía que preocuparse de lo que le arrestaran hasta que llegara ¿qué? ¿Pudieron arrestarlo finalmente? Sí, en el huerto de Getsemaní, cuando vino la guardia del templo. Pero antes de eso, no. Ahora vamos a Juan 11. Vamos a Juan 11. Este capítulo habla de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, el más grande milagro de Jesús. Dice en el versículo 5 y 6: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vaya, qué amor, ¿eh? Le dicen a Jesús: Lázaro está gravemente enfermo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tenemos un amigo que está gravemente enfermo? Pues vamos inmediatamente. Pero Jesús se demoró 2 días más. Y dice el deseo de todas las gentes que durante esos 2 días Jesús ni mencionó a Lázaro. Qué gran amor le tenía, ¿verdad? ¿Por qué razón es que Jesús ignoró aparentemente a Lázaro? Y pasó 2 días sin ir a donde se encontraba en ese momento el Señor Jesús. La razón era muy sencilla. Y es que la enfermedad y Jesús no podían estar en el mismo lugar. Si Jesús hubiera ido a Lázaro cuando estaba enfermo, ineludiblemente lo hubiera curado, porque Él era el gran sanador. Por eso dice en el deseado de todas las gentes, página 486, si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Los discípulos no entendían por qué permaneció lejos. Empezaron a cuestionar el amor de Jesús para con Lázaro. Pero si Jesús hubiera ido mientras estaba enfermo, lo hubiera sanado. ¿Saben que él dice, la sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, página 207, que Jesús a veces pasaba por aldeas y cuando salía en el otro lado de la aldea no quedaba ni un solo enfermo? En el deseo de todas las gentes, página 207, dice: alrededor de ellos había pueblos enteros donde no se oía un gemido de enfermedad en ninguna casa, porque Él había pasado por allí sanando a todos sus enfermos. Imagínense eso, un pueblo con gente enferma, Jesús pasa por el pueblo, no queda ni un solo enfermo, porque la enfermedad no podía estar en la presencia de Jesús. Por eso Jesús no fue en ese momento, porque no era
el plan de Dios que Jesús sanara a Lázaro, sino que lo resucitara. La resurrección de Lázaro fue la prueba más grande que Jesús era el Mesías, Dios en la carne. Y ustedes dicen, bueno, pero Jesús resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Pero saben, esos individuos que Jesús resucitó estaban recién muertos. Y los líderes religiosos decían, esos no estaban muertos. Pero con Lázaro no podían decir eso, porque Lázaro llevaba 4 días de muerto y estaba enterrado y envuelto en lienzos. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro, hubiera ido en contra del plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús resucitara a Lázaro y diera una prueba contundente y absoluta que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no se adelantó para sanar a Lázaro. Ahora Jesús, entonces, los discípulos están sacudidos. Él ama tanto a Lázaro y aquí está 2 días y ni siquiera lo menciona. Pero luego Jesús dice algo que sacude aún más a los discípulos. En Juan 11, 7 y 8, Juan 11, 7 y 8, dice, luego después de esto, después de los 2 días, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Si ustedes leen Juan 8, inmediatamente antes de Juan 11, Jesús había dicho, antes que Abraham fuese yo soy. Y los judíos de Judea le habían recogido piedras para apedrearlo. En Juan 10 Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Y nuevamente recogieron piedras para apedrear a Jesús. Y fíjense la reacción de los discípulos en el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Y luego Jesús dijo algo muy extraño. En Juan 11, 9, la primera parte del versículo, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos dijeron, vas a ir a Judea, te querían apedrear, te van a matar allá. Dijo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Qué respuesta tan extraña? Como que no cuadra con lo que está ocurriendo. Ahora le voy a explicar qué quiso decir Jesús. Y se lo voy a comprobar. Jesús comparó los parámetros de su ministerio con un día simbólico. Es decir, desde el comienzo de su ministerio hasta cuando dijo consumado es en la cruz, lo comparó con un día de 12 horas. Aunque fueron 3 años y medio, lo comparó con un día de 12 horas. La hora número 1 es cuando comenzó su ministerio y la hora número 12 es cuando su ministerio concluyó. Quiero leerles algo muy interesante que encontramos en los siguientes versículos, el versículo 9 y 10. Jesús sigue diciendo, ¿no tiene el día 12 horas? Y luego dice, el que ande de día, ¿día de qué? De 12 horas, según el contexto. El que ande de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Quiero leerles una cita del Deseo de todas las gentes, página 485, a donde la escritora explica qué quiso decir Jesús por andar en la luz y no tropezar. Jesús dijo, estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, que significa mientras ando en la luz, mi vida está segura. Jesús dice, mientras yo ando en la luz, mientras yo sigo el plan, nadie me puede matar antes.
Mientras yo sigo el plan, estoy bajo la protección divina. Por eso no lo podían arrestar. Y luego ella explica, aquí está hablando Jesús, mis 12 horas del día no han aún terminado, porque su ministerio no había concluido. Sigue diciendo, ha empezado el último remanente de mi día. Esto es, la resurrección de Lázaro se realizó 6 meses antes de la muerte de Cristo. Ya había ministrado 3 años. Y la escritora dice aquí, citando a Jesús, mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último remanente de mi día, es decir, el último remanente de mi ministerio. Pero mientras queda algo, estoy seguro. El que anda en la senda de su propia elección, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él el día se convierte en noche, y donde quiera que esté, no está seguro. ¿Por qué podía estar Jesús seguro? Porque estaba siguiendo el plan. Mientras seguía el plan, nadie le podía poner un dedo encima, porque andaba en la luz del plan de su Padre. ¿Están entendiendo esto? Ahora, quiero leerles en la página 486 la siguiente cita. En cuanto a los líderes religiosos, dice, tenían como objetivo matarlo, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que se le había establecido. ¿Quedaban cuántos meses? 6 meses. No le podían poner un dedo encima, no le podían, porque su hora no había llegado. La fecha en el calendario no había llegado. Y mientras Jesús andaba en los senderos de su Padre, andaba en la luz, estaba completamente seguro. Ustedes recuerdan que cuando Jesús dijo algunas palabras políticamente incorrectas en Nazaret, que lo empujaron allá a las afueras de la ciudad y tenían la intención de despeñarlo? Eso está en Lucas, el capítulo 4, versículos 29 y 30. Pero Jesús misteriosamente caminó en medio de ellos y no le pudieron hacer nada, porque su hora no había llegado. Sigue explicando esta cita, tenían como objetivo matarlo, pero este propósito no había tenido éxito, porque le quedaba todavía una parte del tiempo, es decir, de su día simbólico, una parte del tiempo que se le había establecido. Durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales, y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. Estaba seguro. Los discípulos no entendieron nada de lo que Jesús estaba diciendo, porque en el versículo 16 dice: Tomás, vamos con él, para que con él también muramos. Está bien, vamos a Judea, morimos con él. No entendieron nada de lo que Jesús estaba tratando de decirles. Ahora, hay otro texto que nos ayuda a entender esta relación de día y noche. El día es el ministerio de Jesús, la noche es cuando lo arrestan y muere en la cruz. Fíjense lo que dice Juan 9 y los versículos 3 y 4. Esta es la experiencia del ciego de nacimiento que sanó Jesús. Juan, el capítulo 9 y el versículo 3 y 4. Y fíjense la semejanza, la similitud a lo que acabamos de notar en Juan, el capítulo 11. Aquí está hablando Jesús y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que ¿qué? Que el día dura. ¿Cuál día?
el periodo de su ministerio. ¿Obró Jesús las obras de su Padre durante su ministerio, sí o no? Claro que sí. Así que Jesús está diciendo aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura, el día dura. La noche viene cuando nadie puede ¿qué? Cuando nadie puede trabajar. ¿Cuándo vino la noche para Jesús? Cuando lo arrestaron y murió en la cruz. Yo pregunto, ¿Jesús había terminado las obras de su Padre cuando dijo en la cruz, consumado es? Sí. Cuando Jesús dijo, consumado es, llegó el momento en que la hora número 12 llegó a su fin. No estamos hablando de un día literal, ojalá entiendan eso. No son 12 horas de reloj. Las 12 horas del ministerio de Jesús son desde el año 27 hasta el año 31 de la era cristiana, entre cuando Jesús fue bautizado y cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es. ¿A quién le estaba hablando Jesús cuando dijo, consumado es? A su Padre. Las últimas 3 declaraciones en la cruz las dirigió Jesús a su Padre. Digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego el Señor Jesucristo dice, consumado es. Le está hablando a su Padre. Jesús está diciendo, terminé la obra para la cual me enviaste. Y luego la última declaración, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que en ese momento dejó de respirar. ¿Están entendiendo Juan 9? Jesús hizo las obras del Padre mientras duró su día. ¿Iba a seguir obrando cuando la noche comenzó? No, porque había completado la obra de la salvación. Por eso en Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. Pero ahora escuchen algo muy interesante. En la última semana de su vida, Jesús ya no dijo, mi hora no ha llegado aún. En la última semana Jesús cambia la expresión y dice, la hora llegó. Vamos a leer los versículos. Juan 12, versículo 23 y luego el versículo 27. Aquí vienen unos griegos a Jesús que quieren una entrevista con el Señor Jesucristo. Y Jesús le dice algo muy interesante a Felipe y Andrés, que trajeron el mensaje de los griegos. Jesús dijo algo muy extraño. Ha llegado la hora. ¿Hay una diferencia allí? Eso está sucediendo en la última semana de su vida, antes de su muerte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada el alma de Jesús en este momento? Porque él sabía que a la hora número 12 estaba por terminar. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dices, yo le voy a decir a mi Padre que me salve de esta hora. ¿Qué hora es esa? La número 12. Y sigue diciendo, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que en este momento sí era la hora. En Juan 13 y el versículo 1, Jesús estaba por celebrar la Pascua con sus discípulos. Y fíjense nuevamente que Jesús ya no dice no llegó la hora, sino que dice llegó. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su hora había llegado. Aun cuando Jesús iba en camino al Getsemaní para sudar gotas de sangre, para que se le colocaran todos los pecados del mundo encima,
El Señor Jesucristo dijo algo similar en su gran oración intercesora de Juan, el capítulo 17. Capítulo 17 y el versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjese que ahora en la última semana la hora llegó. Antes de eso, todavía no ha llegado la hora. ¿Tenía Dios una fecha exacta para la muerte de Cristo? ¿Sí? Saben que no solamente murió en el año correcto, murió también en el mes correcto, el día correcto y la hora exacta, a las 3 de la tarde, como indicaba la fiesta de la Pascua. Y eso estuvo en el calendario divino desde los siglos de la eternidad. Ahora, Jesús oró en el Getsemaní, sudó gotas de sangre por su agonía, por cargar los pecados de todo el mundo. Y cuando estaban a punto de arrestar a Jesús, ya la guardia del templo estaba por llegar a donde él estaba. Nota lo que dice Mateo 26 y el versículo 45. Mateo 26 y el versículo 45. Sus discípulos están dormidos. Y dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ¿qué? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Lo pudieron arrestar? ¿Lo arrestaron? ¿Por qué lo arrestaron en este momento y no antes? Porque su hora llegó. Era el final de la hora número 12. Todo planeado desde los siglos de la eternidad, exactamente cuándo iba a ocurrir. Y Jesús sabía cuándo Él debía obrar y Él debía actuar. Ahora, ¿saben? Que ahora era la hora de las tinieblas, cuando Jesús terminó su labor, su día iluminado, porque su día de 12 horas son la parte iluminada del día. Pero cuando Jesús dijo consumado es, ahora fíjense de quién era este momento. Dice en Lucas 22 y el versículo 53, Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros, dice Jesús a la turba que vino a arrestarlo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Viene la noche cuando nadie puede ¿qué? Nadie puede obrar. ¿Están entendiendo esto? Ahora quiero leerles una cita extraordinaria del libro Deseado de todas las gentes. La página 121. Esta es una cita excepcional, porque alguno podría preguntarse, pastor, cada detalle del ministerio de Jesús ya estaba en el calendario divino. Ahora fíjense, no es que Dios determinó que Jesús tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro, sino que Él sabía todo lo que iba a ocurrir y por eso puso la fecha en el calendario. Ahora fíjense lo que dice esta cita. Aquí la escritora está explicando qué significa la expresión aún no ha venido mi hora. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Cada acto había sido programado en la eternidad. Sigue diciendo, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. ¿Jesús vio todo el plan cuando estaba en el cielo? Sí vio todo el plan cuando estaba en el cielo. ¿Y cuando estuvo en la tierra? Si Jesús hubiera visto todo el plan cuando estuvo en la tierra, Satanás hubiera dicho, claro que vence porque él ya conoce el fin desde el principio. Pero mientras estuvo aquí,
No tenía acceso a todo el plan, solo el plan de cada día. Ahora termino la cita. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. Y en otra cita tremenda, en el Ministerio de Curación, página 380, la misma escritora escribió lo siguiente: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¿Qué no hizo Jesús? Durante su ministerio terrenal no se trazó planes personales. La cita sigue diciendo: aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. Por eso la oración nos dice: y el pan de toda la semana, dánoslo hoy. Cada día el Padre le revelaba a Jesús el plan en el calendario divino para ese día específico. Ahora vamos a notar algo interesante también. Esto demuestra que Dios es el verdadero Dios, porque Dios anuncia el fin desde el principio. Dios tiene todo fríamente calculado en su calendario. Y todo ha ocurrido exactamente cuando debía ocurrir. Vamos a notar algunos detalles cuando Jesús colgó en la cruz del Calvario. Yo pregunto, ¿hubo gente al pie de la cruz que lo escarneció? ¿Los líderes religiosos lo escarnecieron? Sí, pero saben que eso se había escrito 1000 años antes, que lo iban a escarnecer. En el Salmo 22, 7 y 8, ¿ustedes creen que Jesús conocía estos versículos? ¿Ustedes creen que Jesús conocía estos versículos del Salmo? Sí. Dice: todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si ustedes van a los evangelios, es exactamente lo que dijeron sus enemigos. Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esas palabras textuales vienen del Salmo 22 y el versículo 1. Jesús sabía que debía decir esas palabras en la cruz. Ustedes saben que echaron suertes sobre sus vestiduras, ¿sí o no? Eso se había escrito 1000 años antes que iba a ocurrir. En el Salmo 22 y el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué le dieron a Jesús a beber cuando estaba en la cruz? Vinagre mezclado con hiel. Eso se había profetizado 1000 años antes. Dios ya lo tenía en su calendario. Dice en el Salmo 69, 21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Inclusive las últimas palabras de Jesús en la cruz estaban registradas en el Salmo 31 y el versículo 5, donde Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Tenía Dios entonces en su calendario todos estos eventos mientras Jesús estaba en la cruz? La respuesta es que sí. Pero ahora tenemos que formular una pregunta, y esa pregunta es esta: ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Algunos dicen: bueno, ese es Jesús. ¿Qué relación tiene lo que dijimos de Jesús con nosotros? ¿Será que Dios también tiene un plan para nosotros? ¿Que está dispuesto de revelarnos ese plan cada día si cumplimos las mismas condiciones de Jesús? Una vida de oración consecuente, un estudio concienzudo de la Escritura, pasar tiempos a solas en medio de la naturaleza para escuchar más claramente la voz de Dios.
observar cuidadosamente los actos providenciales que ocurren cada día? La respuesta es que sí. ¿Recuerdan la cita que leí del Ministerio de Curación hace unos momentos? Página 380. Dice, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora fíjense cómo sigue la cita. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Y luego la cita concluye diciendo esto. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y ahora viene una parte de la cita que conocemos muy bien y quiero que la escuchen con cuidado porque vamos a volver a esto en unos momentos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores con Dios. Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, no escogeríamos ningún camino diferente que el que escogió Dios para nosotros. Ahora lo voy a ilustrar con una historia del Antiguo Testamento. La vida de José. Vamos a repasar la vida de José. Dios le dio a José 2 sueños. Los sueños tenían que ver con el hecho de que la familia de él iban a venir para inclinarse a él y rendirle pleitesía. Los hermanos se enojaron con él. ¿Acaso la familia va a venir y te vamos a rendir honor a ti, que tú vas a reinar sobre nosotros? Ni lo creas. Y la ira de sus hermanos, inspirada por Satanás, fue tan grande que cuando tuvieron la oportunidad, vendieron a José como esclavo a Egipto. José era un buen muchacho, consagrado al Señor, un poco mimado, sí, pero en contraste con sus hermanos, era un hombre noble. Sus hermanos eran malos en este momento. Así que obraron contra José y lo vendieron como esclavo a Egipto. Satanás pensaba que había frustrado el plan de Dios. Ahora, los hermanos dijeron, ya veremos si se van a cumplir los sueños de José. Misión cumplida, ya no se van a cumplir sus sueños. José no tenía ni siquiera media idea de cómo se iban a cumplir sus sueños, porque ahora iba en camino a Egipto como esclavo. Pero nos dice el libro Patriarcas y Profetas que en camino a Egipto, mientras veía en la lejanía las tiendas de su padre, se propuso de que iba a seguir el plan de Dios, no importara a dónde lo llevara. Yo voy a ser fiel a Dios, no entiendo por qué razón fui vendido a Egipto cuando yo no he hecho nada malo, pero yo voy a cooperar con Dios y voy a seguir su plan. Y cuando llegó a Egipto, fue a parar a la casa de Potifar. ¿Saben por qué fue a la casa de Potifar primero? Porque tenía que aprender a ser un buen administrador. Fue tan bueno que lo único que preocupaba a Potifar era la comida que se ponía en la mesa. Tan buen administrador fue.
Y ustedes conocen cómo sucedió la historia. José, buen administrador, buen muchacho, vendido como esclavo. Ahora la esposa de Potifar lo acusa falsamente. Y José va a parar a la cárcel. José podría haber dicho, ve, me consagro a Dios y me venden a Egipto como esclavo. Resisto la tentación de cometer adulterio y paro en la cárcel. ¿De qué vale servir a Dios? Podría haber dicho eso. Pero él había escogido que iba a seguir el plan. A donde quiera que llevara el plan, él lo iba a seguir. Fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel pulió sus capacidades administrativas. ¿Saben por qué? Porque él iba a tener que administrar todos los productos de Egipto. No solo para los egipcios, sino para todas las naciones del Medio Oriente que iban a sufrir los efectos de la sequía. Tan buen administrador llegó a ser José en la cárcel que el carcelero le delegó la responsabilidad de ser carcelero. ¿Saben por qué fue a parar a la cárcel? Porque era necesario que conociera al panadero y al copero. Yo pregunto, ¿hay una mano invisible que está dirigiendo estos eventos? Oh, hay una mano invisible. Y José está diciendo, voy con el plan. No entiendo cómo se van a cumplir mis sueños, pero yo voy con el plan. Así que se encuentra con el panadero y el copero. Y entonces el panadero y el copero, Dios le da sueños. Y para hacer una larga historia corta, el panadero en 3 días muerto. Pero el copero es soltado de la cárcel y llega a ser otra vez el copero de Faraón. Y cuando el copero sale de la cárcel, José le dice, acuérdate de mí cuando vayas a servir a Faraón para ver si yo salgo de este lugar. Y en señal de gratitud, el copero lo olvidó por 2 años. Porque no era tiempo. Y José está diciendo, yo actúo de acuerdo al calendario de Dios. No era tiempo todavía. Pero luego pasaron 2 años y Dios le dio a Faraón 2 sueños. De los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. Y ustedes saben cómo transpira esta historia. Faraón no es capaz de entender el significado de sus sueños. Llamó a todos los expertos en Egipto, ninguno de ellos podía explicarle lo que significaban los sueños. Y entonces Dios le dice al copero, es el momento ahora. Habla de José. Y José estaba en la cárcel y encontramos que Faraón dice, tráiganlo. Así que viene José, el faraón le cuenta los 2 sueños. José dice, yo puedo interpretar los sueños porque yo estoy en comunión con Dios. Van a haber 7 años de superabundancia y van a haber 7 años de una sequía como no se ha visto en esta región. Y el faraón dice, ¿quién mejor para administrar los productos de la tierra durante ese tiempo que tú? Y de un esclavo en Egipto, un extranjero en Egipto, llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Qué creen que está pensando José ahora? El plan va bien. El plan va bien. Pero todavía no se han cumplido sus sueños. Porque sus hermanos no han venido para rendirle pleitesía. Pero luego, yo voy a cortar la historia, hay una serie de eventos providenciales que ocurren. Hay una hambre después de 2 años, no solo en Egipto, sino a donde vive su padre y sus hermanos.
Y el padre le dice, tienen que ir a Egipto porque he escuchado que hay provisión allá, que hay abundancia de grano. Tienen que ir allá porque si no nos vamos a morir. Y ustedes saben qué sucede. Los hermanos van a Egipto y no reconocen a José porque José está vestido bien. Él era un jovencito, estaba todo vestido con la regalia de Faraón, de la corte de Egipto. Y llegan y ¿qué hacen? Se inclinan ante José. Y José dice, ¡ajá! El plan se ha cumplido. Muchos desvíos. Dios puso todo esto en su calendario de acuerdo a cómo él sabía que Satanás iba a obrar. Dios obró para contrariar lo que Satanás iba a hacer. Es como el juego de ajedrez. Satanás tiene que adivinar cómo Dios va a obrar, pero Dios conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás y por lo tanto puede contrariarlas. Y entonces finalmente Jesús se revela a sus hermanos y dice, yo soy José. ¡Ay! Y empiezan a berrear. Una buena palabra colombiana. ¡Ay, José, perdónanos por lo que hemos hecho! No deberíamos haberte vendido. Tú eres un buen muchacho. ¡Ay, perdónanos! Porque ahora están en Egipto bajo la autoridad del faraón y de José. Y fíjense lo que dice José 3 veces. En Génesis 45, 5 al 8. Génesis 45 y el versículo 5 hasta el versículo 8. Ahora está hablando José a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis. Le dice a sus hermanos, no se entristezcan. Ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera renegado y dicho, yo soy un buen muchacho y miren lo que me pasa y termino como esclavo en Egipto y luego me acusan falsamente y termino en la cárcel? ¿De qué vale servir a Dios? Él escogió seguir el plan y Dios se lo reveló de día en día. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora viene la segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y luego viene la tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Valió la pena que siguiera el plan? Yo pregunto, ¿hubiera sido mucho más fácil si José hubiera podido ver el fin desde el principio? ¿Hubiera sido mucho más fácil para él seguir el plan si hubiera conocido de antemano el plan? Claro, hubiera sido mucho más fácil. Indudablemente, mientras él estaba siguiendo el plan, inconsciente de que era el plan que Dios había establecido, él estaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Pero si él hubiera visto todo lo que iba a ocurrir, antes que ocurriera, hubiera sido muy fácil para él seguir el plan. Por eso viene esa cita del Espíritu de Profecía, que nosotros no escogeríamos ningún camino, ningún otro camino que el que Dios tiene para nosotros si pudiéramos ver el fin desde el principio. La cita dice, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores de Dios. Ahora, quiero mencionarles otra historia. Pero antes de contar esa historia brevemente, quiero decir que para cumplir el plan de Dios todos somos importantes,
pero nadie es indispensable. ¿Ustedes me oyeron lo que dije? ¿Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? ¿Está dispuesto a revelar el plan cada día? ¿Debemos renegar cuando pasan cosas que no nos gustan? No. Señor, revela tu plan. Voy a seguir tu plan. Lo que tú digas, aun cuando no lo entiende. Todos somos importantes en el cumplimiento del plan de Dios, pero nadie es indispensable. Si nosotros no lo cumplimos, otro lo cumple. ¿Recuerdan la historia de Esther? El malvado Amán había influido sobre el rey para dar un decreto de muerte contra todos los judíos. La idea era extirpar a la nación judía, cometer genocidio, que no quedara ni uno solo. Ese era el plan de Satanás. ¿Ustedes creen que Dios sabía cuál era el plan de Satanás? ¿Desde cuándo sabía Dios cuál iba a ser el plan de Satanás? Desde los siglos de eternidad, porque Dios es un Dios que conoce el fin desde el principio. Así que como Dios sabe qué va a pasar, ¿saben lo que hizo Dios? Puso a Esther en el palacio. Una judía llegó a estar en el palacio para ese momento. Para ese momento específico, Dios la colocó ahí. Pero ella no tenía que cumplir el plan. Dios sabía que iba a cumplir el plan, pero Dios no la obligó a cumplir el plan. Es diferente que Dios sepa cuál es el plan y Dios escoger y obligar a la persona a seguir el plan. Dios no obliga. Y usted recuerda la historia. Mardoqueo le mandó un mensaje a la reina Esther. Se encuentra en Esther 4, 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, no creas que porque eres la reina, siendo judía, no te van a matar a ti también. Y luego sigue diciendo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Era importante Esther? ¿Era importante para cumplir el plan de Dios? Sí. ¿Era indispensable? No. Porque Dios dice, si tú no cumples el plan, yo los voy a librar de otra manera. Y luego termina diciendo esto, tremendo: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Si ustedes no siguen el plan, tú y la casa de tus padres van a perecer. Y luego dice Mardoqueo: y quién sabe, nosotros sabemos, no debemos decir quién sabe, porque ya sabemos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios la colocó allí para ese momento específico, para librar a Israel de genocidio. Ella escogió seguir el plan y Dios sabía que iba a seguir el plan. Ahora quiero terminar leyendo una cita muy conocida, la podemos repetir de memoria. Romanos 8 y el versículo 28. Y sabemos, no dice puede ser, tal vez, quién sabe. Sabemos que a los que Dios aman, no todo el mundo, no toda persona, no. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas les ayudan a bien. No. Todas las cosas les ayudan a bien.
Yo pregunto, ¿todo lo que le sucedió a José lo ayudó a bien? ¿Cómo no? Así que dice, los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego declara, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Dios había llamado a Esther para cumplir el plan? Sí. ¿Para cumplir su propósito? Sí, para cumplir su propósito. Escogió seguir el plan. Me hace recordar del profeta Jeremías. ¿Saben que el profeta Jeremías fue llamado antes de nacer? Antes que fuera concebido, Dios dice, yo te establecí por profeta. No es que Dios lo obligó a ser profeta, sino Dios sabía que él iba a aceptar el llamado profético. Y no se pierdan el tema de mañana en la noche, porque vamos a hablar del Dios del eterno presente. Dios vive en una esfera de tiempo diferente que la nuestra. Para nosotros hay pasado, presente y futuro, pero Dios vive en un eterno presente. Y mañana vamos a hablar de eso. Ahora yo pregunto, ¿sabía Dios quiénes iban a estar aquí esta noche? ¿Dios sabía que yo iba a estar aquí esta noche predicando? ¿Dios sabía que Dios sabía dónde se iba a sentar cada persona? Sí, Dios sabía. No es una coincidencia de que ustedes estén aquí esta noche. No es un accidente. No es coincidencia. Está de acuerdo al plan que tiene Dios. Y yo que no quiero terminar sin antes preguntar a todos los que estamos aquí, ¿cuántos quieren que yo ore para que Dios nos dé la tranquilidad de seguir su plan tal cual Él lo ha elaborado? ¿Cuántos quieren seguir ese plan? Ahora quiero hablar específicamente a aquellas personas que aún no han tomado su decisión de vincularse con el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esta noche has venido a este lugar con ese propósito. Ahora ustedes dicen, ¿cómo me entrego yo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal? La mayoría de aquí en algún momento lo hicimos, pero puede haber personas aquí que no lo han hecho oficialmente. La forma en que esto sucede, mis queridos hermanos y amigos, la Biblia nos dice que es en el momento cuando nosotros nos bautizamos que nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de Jesús. Es el momento cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. El bautismo no es un bautismo por aspersión, donde se le echa en la cabeza a alguien, a un bebé, agua bendita, donde el bebé no entiende lo que está ocurriendo. El bautismo debe ser una persona que entiende y tiene que ser también por inmersión, sumergidos debajo del agua. Y alguno podría decir, pero ¿por qué no puede ser un infante y por qué tiene que ser por inmersión? Le voy a explicar. Puede ser que hay algunos aquí que no han visto un bautismo bíblico. Un bautismo bíblico, el pastor que va a bautizar está en el bautisterio o en el tanque, levanta la mano, el candidato está delante de él, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces el pastor ahora va a sumergir al candidato debajo del agua para luego sacar a la persona. ¿Qué es lo último que hace la persona antes de que el pastor la sumerja bajo el agua? Deja de respirar. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Saben que en miniatura esa persona está repitiendo la experiencia de Jesús? Porque Jesús en la cruz expiró. En el sepulcro no respiró. Y cuando salió del sepulcro respiró de nuevo.
en miniatura nos incorporamos en Jesús en el momento del bautismo. Así de importante es. Y se me ocurre preguntar en esta noche, ¿hay alguno aquí que no ha sido bautizado, como dice la Sagrada Escritura, que le gustaría decidir esta noche, Dios te trajo aquí para este momento, le gustaría decir al Señor Jesucristo, sí, yo tomo mi decisión esta noche, que yo voy a encomendar y a entregar mi vida a Cristo Jesús? ¿Quiere levantar la mano? Yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle eso al Señor Jesucristo? Te recibo, te acepto como mi Salvador personal. ¿Alguien quiere decirle eso a Jesús esta noche? ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Por favor, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Ponte de pie. Yo sé que hay algunos más aquí que deben tomar esa decisión esta noche. ¿Hay alguien más que quiere unirse a esta dama y decirle al Señor Jesús, sí, yo quiero esta noche escoger que yo voy a seguir el plan de Dios? Dios me trajo aquí por una razón especial y yo quiero cumplir ese plan, que es entregar mi vida al Señor Jesucristo. ¿Alguien más quiere decirle sí a esta querida dama que ha respondido al llamado del Señor Jesús? No te vayas esta noche de este lugar, porque Dios te trajo aquí para este momento, como colocó a Esther en el palacio para ese momento específico. ¿Alguien más? Yo voy a pedirle a esta dama que por favor venga aquí arriba, aquí al frente, y yo voy a tener una oración. Por favor, venga, acérquese. Voy a tener una oración para ella. Por favor, venga también aquí adelante. Vamos a orar por usted también. Los que están viendo por el internet ahora, quiero invitarles que también tomen la decisión esta noche. Gloria a Dios. Por favor, acérquese para este lado para tenerlos. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere unirse a este grupo? No es una obligación, es un privilegio que nos da el Señor Jesucristo. No vamos a alargar indefinidamente el llamado. El Espíritu Santo es el que obra en los corazones de los seres humanos, pero tampoco quiero terminar sin que cada persona que siente el impacto del Espíritu Santo en su vida, que tome esa decisión antes que salgamos de este lugar esta noche. Damos gloria a Dios por estas dos almas preciosas, con el apoyo que tienen ellos, por haber tomado esta decisión esta noche. Yo no sé si hay personas afuera que se han colocado de pie. Sabemos que hay personas afuera también. En unos instantes voy a tener una oración. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor le bendiga por esta decisión gloriosa que ha tomado en esta noche. Estas personas han hecho la mejor decisión de su vida. La decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal y concretarlo a través de esa gloriosa ceremonia donde somos sepultados con Jesús para resucitar a una vida completamente nueva. Bien, unos pocos segundos más y luego vamos a tener la oración para estas almas preciosas. ¿Hay alguien más que quiere unirse a este grupo? ¿Dar un testimonio público? Alguno dice, bueno, yo lo hago en mi corazón. Sí, la decisión ocurre primero en el corazón, pero Jesús dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él también en el día del juicio. Damos gloria a Dios por estas almas preciosas. Gloria al Señor. Ahora voy a tener una palabra de oración para estas personas. Si alguien durante la oración aún quiere venir aquí al frente o colocarse de pie donde quiera que esté, le invito a que lo hagan antes de concluir la reunión. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por estas tres almas preciosas que han tomado su decisión esta noche. No es fácil pararse delante de un público expresando públicamente la decisión que se ha tomado, pero tu Santo Espíritu ha influido sobre los corazones de estas personas. Te ruego, Señor, que muy pronto, después de prepararse, puedan
pasar por este glorioso evento del bautismo, la sepultura en las aguas, para resucitar a una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Yo sé que hay otros aquí esta noche que no han respondido a tu llamado. Te ruego, Señor, que si está en tu infinita voluntad, que tú obres sobre los corazones de ellos para que también tomen su decisión de seguir a Jesús definitivamente como Salvador personal. Gracias te damos, Señor, por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero estrechar la mano. El Señor te bendiga. Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Estaremos orando por ustedes.